Exactamente, estamos, primer bloque, Víctor Segarra, las 12 casas, y la dejo hablar, porque luego se me pasa la mano hablando. Lucy es mi amiga de hace muchos años, y Lucy, un tema que a veces en los libros no viene. ¿Por qué el humano tiene el albedrío, pero los ángeles tienen el poder? Versus poder albedrío. ¿Quién se lo cedió o teníamos todo y ahora resulta que los ángeles se dieron la voluntad? ¿Cómo está esta dicotomía entre poder y voluntad angelical y humana? Adelante, sí. Bienvenida y gracias por la aceptación. Al contrario, muchísimas gracias. Oye, pues ya es como hablamos anteriormente que los ángeles son seres que son seres espirituales igual que nosotros y que han evolucionado para tener las características, podríamos decir, de evolución suficiente para poder llegar, de desarrollo suficiente pues para poder llegar a guiar a una humanidad. O sea, Dios, nuestro Padre, no pone improvisados para guiarnos, sino que son seres que han evolucionado, que tienen esa capacidad, que manejan únicamente el amor. Pero ¿por qué llegaron a tener esa capacidad? Sino que porque lo pudieron desarrollar. Porque se dice que todos los seres que salen del seno de Dios tienen que pasar por etapas semejantes a las que estamos pasando nosotros, que en todos los espacios las humanidades han tenido que tener el mismo desarrollo, que nosotros en el planeta Tierra en específico hemos caído en una materia más densa que en cualquier otra parte. Pero los ángeles han llegado a desarrollar la bondad a tal grado que ahora manejan únicamente el amor. Tenían, por supuesto que siguen teniendo su libre albedrío, pero su albedrío es únicamente el amor, es únicamente amar a Dios y amar a todos los que hemos salido del seno de Dios. Nosotros eventualmente llegaremos a ser así como ellos. Todos los seres que salen del seno de Dios tienen libre albedrío, todos. Todos nacemos con esa capacidad de poder elegir lo que queremos. Tenemos la libertad de decidir si queremos hacer el bien o queremos hacer el mal. Comentamos anteriormente que el cordón de plata, por donde fluye la energía de vida que Dios nos da, esa energía llega y es purísima, es perfecta. Se quiere decir que es una concepción purísima, que es inmaculada y que nos llega sin ninguna mácula. Esa energía nosotros seres humanos la transformamos con nuestros actos, con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Podemos transformarlas como se nos dé la gana. Tenemos la libertad de transformar esa energía de forma positiva o de forma negativa. Podemos pensar negativamente o positivamente. Podemos pensar en el amor, podemos pensar en cómo ayudar a los demás o podemos pensar en cómo dañar a los demás. Ahora, ellos son perfectos. No son tan perfectos como para no ser más perfectibles. En cuanto al amor que manejan, sí tienen esa perfección que nosotros todavía no tenemos, porque nos aman a todos por igual, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Eso de las religiones, banderas, límites, fronteras, todos son inventos del ser humano. Dios nos ama a todos por igual, Dios no contrapone un grupo de sus hijos contra otro. Todos somos seres espirituales que hemos salido de su seno. Entonces, bueno, nada más, Lucy, antes de quitarte la inspiración, si son perfectibles o casi perfectos, me nace una duda, ¿por qué la caída de algunos? Lo que comentamos anteriormente, que cuando ese cordón, ese hilo de plata con que estamos unidos, nos llega esa energía para que nosotros podamos procesarla. Por eso se dice que somos transformadores de energía. Podemos transformarla con nuestro libre albedrío, haciendo el bien o contraponiéndonos a la evolución. Se dice que las entidades que nosotros conocemos como los seres caídos, que son seres que salieron también del seno de Dios como espíritus individualizados con las características que tenemos nosotros, y que esa energía que fluye a través del cordón, estaban unidos ellos también a Dios a través de lo que es el cordón de plata o el hilo de vida o el cordón de oro. Llegó un momento en que continuamente estuvieron ellos oponiéndose a lo que es la evolución, haciendo el daño, brujería, la maldad, o sea, todo lo que es lo que nosotros conocemos como malo. Entonces, sistemáticamente estaban entregados a hacer, podríamos decir, a interrumpir lo que es la evolución. Entonces llega un momento en que esa energía, cuando nosotros obstruimos la energía a través de esa densidad de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, se va bloqueando la entrada de la energía divina. Entonces esa energía, cuando se obstruye el cordón, entonces pues llega un momento en que se separa solo, no porque Dios nos castigue y nos quita la conciencia, sino que porque se separa, y entonces la conciencia negra, podríamos decir pervertida, queda separada de lo que es la eternidad, porque el cordón entonces se sustrae y se regresa sin la conciencia del individuo.
El alma no se pierde, ni se pierde. Lo que pasa es que el alma no recoge la conciencia pervertida. El alma recoge únicamente lo que es la bondad. Cada vez que tenemos un pensamiento noble, una oración por la humanidad, un deseo, con un simple deseo, es suficiente para que el alma recoja esa intención. La intención es poderosísima, aunque no lleguemos a cumplir lo que hemos pensado. También el alma recoge todo lo que es, salimos y pensamos positivamente en una persona, no sé, que llegue y nos pide dinero, en vez de decir, ay, este niño que no esté molestando, en vez de si no tenemos el dinero para darle una bendición, eso en nuestra alma lo recoge para formar nuestra conciencia eterna. Mi querida Lucy, una duda, ¿una conciencia pervertida puede perder el alma? Sí, o sea, lo que comentaba hace un rato. Entonces, el alma, cuando ya esa conciencia, al obstruirse lo que es la entrada de la energía al ser, sí, al ser humano, el cordón donde fluye la energía de vida se separa de la conciencia pervertida, esa que continuamente está practicando que la brujería, la magia negra, todo lo que es obstruir lo que es la evolución de Dios. Entonces, al llegar a esa separación, la conciencia queda separada y ya no está alimentada por el Espíritu Santo. Porque los asesinos, sicarios y demás estarían desalmados. No necesariamente, o sea, porque a lo mejor algunos se dice que hasta el más perverso, los que nosotros consideramos perversos, tienen emociones bellas, a lo mejor tienen amor noble por la madre, o por los animales, o por un hijo, sí, o sea, todo eso vale para la eternidad. Entonces, pero sí existen personas que no tienen ningún sentimiento de amor por nada, ni nadie. Entonces, no sé si en esta época, pero en el pasado sí lo hubo con una humanidad anterior. Te doy una pregunta, ¿habrá dispensaciones, prórrogas? Es decir, esta necio y falla y vuelve a fallar. ¿Hay prórrogas divinas a los cuerpos físicos? Por supuesto, continuamente nosotros tenemos esa oportunidad, mientras tenemos vida y mientras tenemos la oportunidad, tenemos continuamente, por eso en el momento de la muerte se tiene esa oportunidad, incluso hay tanta necesidad de poder reparar el daño cuando, no sé si han estado cerca de alguna persona que está a punto de fallecer, siempre está como que quiere reconciliarse con las personas con las que se han peleado, buscan, si se han separado a veces de sus creencias, buscan un sacerdote si son católicos o buscan rescatar lo que manejaron de bondad en el pasado, buscan perdón a los hijos que abandonaron, a la esposa que degradaron, o sea, como que sí buscan esa reconciliación. Esas oportunidades las tenemos continuamente, pero nosotros aquí estamos hablando de entidades que nunca tuvieron ese deseo, jamás, o sea, siempre estaban separándose continuamente y se obstruyó, como que se pudrió, podríamos decir, la unión y ya no, se separó el hilo y se regresa a la fuente, sí, o sea, se recicla, por decir, el alma, o sea, no tiene por qué, no se separa, no se pierde jamás las partículas eternas. Oye, ¿y qué pasa con los incubos, sucubos y fantasmas? ¿Qué sucede con esas entidades? Sí, esas entidades, muchos se dice que son entidades elementales o también muchos son entidades también del pasado, que son de los que estamos hablando ahora precisamente. Algunos incluso dentro de los libros que he escrito, en los de ángeles y extraterrestres, hablamos, y en el último de los libros que escribí, que se llama Seres de Luz y Entes de Oscuridad, hablo de los incubos y de los sucubos y que hablamos de que son entidades que son, pues que se conocían desde en el pasado, que muchos pues los relacionan con los extraterrestres malos. Pero no son humanos, o eran humanos, son diferente evolución. Son otra evolución. Y sí, qué curioso. Entonces, ¿por qué en este planeta azaroso de expiación todos vivimos juntos? Porque, sucubos, fantasmas, porque ellos se alimentan de lo negativo del ser humano. O sea, el ser humano, lo que comentaba del libre albedrío, sí, podemos transformar esa energía en negativa. Ellos necesitan la energía. O sea, no existe nada en el universo que pueda existir si no vive de la energía del Espíritu Santo. La energía del Espíritu Santo llega pura, nosotros la transformamos. Cuando se transforman negativamente, ellos se alimentan de eso. Ellos no tienen fuente de energía propia, nosotros sí. No podemos decidir qué hacer. Ellos necesitan a fuerza que nosotros hagamos el mal. Entonces estamos continuamente sobre el ser humano para que haya guerras, para que haya odios, para que haya enemistades, para que produzcamos todo aquello que produce energía negativa. Porque ellos nada más... ¿Qué es energía negativa? Es el alimento del bajo astral. Así es. Ellos de eso se alimentan. De nosotros depende que ellos existan o no. Mi querida Lucy, otra vez, ya sabes, la voz que tú conoces nos dice que nos quedan unos 30 segundos para el corte. Vamos a continuar el segundo bloque con devas, seres desencarnados, por qué se alimentan del astral, están en la cuarta dimensión, qué es el tiempo y cómo nosotros podemos, tú que
trucos o anécdotas o consejos nos puedes dar para protegernos de ese influjo negativo de los seres del bajo astral? Porque a veces esos temas no vienen en los libros. Estamos con la señora Lucy Aspra, amiga de hace muchos años, dueña de la Casa Los Ángeles, allá en la Condesa, les va a gustar mucho eso. Exactamente, segundo bloque, a continuación, no se lo pierdan, Víctor Segarra, 12 Casas. Exactamente, con Lucy Aspra estamos, segundo bloque, y Lucy, rápidamente te doy paso a preguntar. Muchas veces se queda uno preguntando, pues esos seres del bajo astral no comen comida, comen astral, comen emociones, bajos pensamientos, emociones, vicios. ¿Cómo defendernos? Y te acuerdas que quedó en el tintero de los devas, que es otro plano intermedio y posiblemente espiritual, muy diferente al humano. ¿Cómo entender, cómo protegernos de esos seres? Sí, bueno, realmente hay muchas formas de protegernos por medio del pensamiento positivo. Nosotros podemos tener, se dice que nosotros a través de lo que comentamos de lo del cordón de plata, nosotros estamos transformando esa energía. Cuando nosotros transformamos negativamente la energía, o sea, nos llega pura, nosotros la transformamos con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, que es el odio, el rencor, todo lo que es negativo. Entonces, alrededor de nosotros se va conformando un círculo negro. Podríamos decir que nosotros vamos entorpeciendo nuestro espacio. Entonces, por eso se dice que tiene un aura negra de determinada persona. Entonces, cuando nosotros manejamos positivamente esa energía y la transformamos en luminosidad, entonces se dice que se acercan a nosotros los seres que vibran en esa frecuencia, tanto los seres espirituales como los seres positivos, los seres humanos, porque una persona que es un ser humano, a ti te gusta estar cerca de una persona que es positiva. Yo tengo amigas que están siempre deprimidas, angustiadas, y mucha gente dice, ay, es que me da una flojera estar con fulana, porque la verdad es que te deprime solo oír hablar. Entonces, cuando una persona está manejando continuamente la negatividad, tanto en este plano como en nosotros, se apartan los seres que vibran en la frecuencia elevada, pero se acercan los que vibran en la frecuencia baja. Pero nosotros, a través también de nuestros pensamientos, podemos estar creando, independientemente de esas entidades separadas que tienen conciencia, que alguna vez tuvieron alma y que ahora están separados y que se nutren de nuestros pensamientos negativos, de nuestros sentimientos, palabras y actos no nobles. También podemos nosotros crear elementales y continuamente tenemos un pensamiento negativo. Ahora, ¿estás de acuerdo que eso es como un vampirismo? Son como rémoras. Sí, así es. De alguna manera son sanguijuelas, pero no podemos condenarlas porque esa es su misión en la cuarta dimensión del bajo astral. Ahora, truco. Porque los televidentes nos van a decir, entendemos que nos pasa. ¿Qué aconsejarías para protegernos? Para protegernos, la verdad es manejar el pensamiento noble, tratar continuamente de tener pensamientos positivos. Los pensamientos pueden llegar, los negativos, pero no tenemos que anidarlas, o sea, no tienen que quedarse ahí. ¿Por qué darles cabida? Se puede sustituir con pensamiento. Mucha gente dice, pero ¿cuál es el opuesto positivo? Por medio de lo que es el pensamiento noble, la oración. La oración es bien importante. Pero no se trata, porque mucha gente dice, ay, qué flojera orar. Hay que recordar que orar es en la escuela que nos decían, haz una oración sobre, no sé, sobre un mueble. Entonces cada quien, no, pues el mueble es cuadrado, es una mesa, tiene patas, así, esa es una oración. Entonces una oración, aparte de lo que son las oraciones que ya conocemos, que tienen también poder extraordinario, podemos nosotros hablar con nuestras propias palabras, invocando a nuestro ángel guardián, pidiéndole con nuestras propias palabras, ángel mío, por favor, guíame, protégeme, condúceme por la vida, o la invocación que se conoció de cuando eran niños, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desapares ni de noche ni de día. Estamos abriendo ese portal para que entre la luz de los ángeles. Aparte, podemos nosotros hablar con Dios, con Jesús, con la Virgen, a quienes tenemos devoción. Hablar con un ser de luz es ser espiritual. Ser espiritual no es estar dándose golpes de pecho y estar haciendo rituales extraños o cualquier tipo de situación, sino que ser espiritual es tener comunicación con un ser que vive en el mundo espiritual. Ese ser espiritual, estamos hablando de ser espiritual positivo, porque hay personas que tienen comunicación con entidades del bajo astral que según están hablando con espíritu, pero realmente ya no son espíritus, son entidades separadas del espíritu. Me acordé de uno de tus superlibros, es que decía, tenemos dos ángeles, ángel de la presencia, guardián del umbral. ¿Nos puedes definir la diferenciación? Sí, bueno, el ángel de la presencia se dice que es el que recoge todo lo que son nuestros pensamientos positivos y se conforma un elemental enorme, bellísimo, que es, podríamos decir, cuando nuestro
nosotros seguimos las directrices de nuestro ángel guardián, entonces se conforma alrededor de nosotros un ángel bellísimo, dorado, precioso, que ilumina nuestro espacio. Y mucha gente a veces dice que tiene un ángel glorioso, es lo que se percibe, que es nuestro ángel guardián también, es el reflejo de nuestro ángel guardián. Y el guardián del umbral se dice que es la entidad negativa que está ahí tratando que continuamente tengamos esos pensamientos negativos. Está atrás de nosotros para que podamos producir la esencia que necesitan los del bajo astral. Oye, ¿y un guardián del umbral no podría ser nosotros mismos la antítesis del mal? Somos buenos y malos, bien y mal, dualidad. ¿Qué tal si andamos rechazando lo que somos interiormente, pero de un bajo astral desconocido? ¿Podría ser que los dos coexisten con el ser humano? Por supuesto que sí, o sea, de nosotros depende cuál queremos que tenga fuerza. Sí. Se dice que cuando una persona empieza a buscar el mundo espiritual, entonces empieza el que hemos mantenido, por ejemplo, el obscuro, se molesta y nos está agrediendo continuamente. Hay personas que yo conozco que empiezan a buscar el mundo espiritual y entonces dicen: es que me ha ido tan mal desde que empecé, he tenido recaídas, me pasé esto, he perdido el empleo, entonces yo de plano voy a regresar a mi vida de antes y olvidarme de esto, porque tienen continuamente ataques de las entidades oscuras con las que han estado alimentándose de la negatividad de la persona. ¿Cuál es el escudo más grande para protegernos contra el mal? ¿El Arcángel Miguel? El Arcángel Miguel. La verdad es el protector por excelencia, y nosotros tenemos un lema que decimos: San Miguel Arcángel es nuestro abogado y protector, Dios nos bendice y los ángeles nos protegen. Y la verdad es que formar parte del ejército de San Miguel Arcángel es muy fácil, nada más es decirle: San Miguel Arcángel, yo quiero formar parte de tu ejército celestial. Y él se encarga de todo lo demás. En las noches cuando dormimos, todos salimos del cuerpo cuando está. El cuerpo se queda acostado en la cama con el cerebro. El cerebro no entra a los otros espacios. Por eso no recordamos luego los sueños. Tenemos que tener como que alguna dinámica para poder recordar muchos de los sueños, pero el que tiene experiencia son las contrapartes astrales o espirituales, según, ¿verdad? Depende. Más bien sería una escuela para el alma, no para el cerebro físico. Sí, el cerebro físico es un instrumento, o sea, y eso al principio se decía que se creía que el cerebro, ahí estaba el alma, pero ahora ya con todos los estudios que se ha hecho, se han dado cuenta que realmente el cerebro puede estar inhabilitado totalmente. Sin embargo, la persona en las experiencias cercanas a las muertes, de lo que yo hablo en este libro, Morir y es Vivir, cuando han regresado, han tenido la oportunidad de poder explicar cosas en este de Morir y es Vivir, hablan de situaciones que han podido comentar que mientras el cerebro estaba supuestamente deshabilitado totalmente. Entonces, esos estudios que empezaron pues con el doctor Moody, después sabíamos que Elizabeth Kubler-Ross después empezó a hacer investigaciones sobre el tema, y muchísimos otros doctores que hoy en día están estudiando esto, que se dan cuenta que no es el cerebro quien recoge las experiencias, sino que es una contraparte que está interpenetrada en cada una de nuestras células. O sea, no está separado en un lugar específico, sino que está alrededor de nosotros. Y podríamos decir que nosotros alimentamos, por medio de lo que son los pensamientos, ese cuerpo, según como querramos. Por eso los recubrimientos se van desgarrando. Y finalmente, y si estás enferma físicamente, es porque desgarraste desde el etérico al espiritual. Sí, y todos el etérico, fueron su función, el cuerpo etérico, su función es proteger al físico. Ahí están los chakras, los meridianos, o sea, no están en ninguna otra parte. Entonces, cuando se separan es porque mantenemos un pensamiento negativo, y entonces se va desgarrando alguna porción del etérico, entonces se descontrolan lo que podríamos decir esos centros energéticos y aparecen las enfermedades. Por eso se dice que es tan importante el perdón, porque el odio, el rencor, el resentimiento afecta supuestamente lo que es el diafragma para abajo, y el cáncer está súper relacionado con todo eso. Oye, ¿no estaría relacionado el cáncer con el ego? Pero el ego, el yo inferior. Claro, por supuesto. Y finalmente, ¿cómo? No lo vas a eliminar porque es parte intrínseca del ser humano. ¿Cómo poderlo entender? Es ¿Cómo que poderlo controlar? Nuestra finalidad es acabar con el ego. O sea, ¿no? Sí, muchas representaciones del Arcángel Miguel, se dice que independientemente de todo lo que representa San Miguel Arcángel, que históricamente, que ha existido a través de la historia de la humanidad, con nombres diferentes, también nos representa a nosotros, o sea, representa la parte elevada, que es el espíritu, y está generalmente, antiguamente se manejaba con una entidad oscura acá abajo, que representaba el ego, que independientemente que representa las fuerzas del mal, que él ya tiene el control sobre ello. Pero nosotros ahora siempre lo manejamos como sin esa entidad, porque se supone que tenemos que estar visualizando como una especie de mandala a que hemos dominado ya lo que es el ego y tener únicamente lo que es el... ¿Qué crees? Que ya otra vez esa voz de ese productor que tanto estimamos. Nos queda un minuto. ¿Cómo podríamos resumir
el albedrío humano con el poder angelical. ¿Qué nos aconsejas para vivir mejor? Sí, bueno, nosotros tenemos esa libertad, o sea, el libre albedrío de poder escoger lo que querramos. Sí. Podemos decidir si queremos vivir en paz, en alegría, en armonía, Bien. con pensamientos, sentimientos, palabras y obras positivas. Cuando nosotros manejamos eso, tenemos ese poder de tener alrededor de nosotros todo lo que es la armonía, porque lo logramos. Y yo lo digo por experiencia propia, por eso el libro que escribí, Manual de Ángeles, le dije, pues dice a los ángeles ser completamente feliz. Lo podemos lograr cuando buscamos el apoyo de estos seres divinos. Y el poder que tienen los ángeles proviene de Dios. Ellos no tienen ningún poder, ni nosotros tenemos poder sobre ellos. Nosotros no podemos obligar a ningún ángel que haga algo que sea diferente a lo que es la vibración del amor. Ya sabemos que vamos a hacer pacto contigo porque tantos libros, imposible en unos 20 minutos. Entonces, te agradezco mucho. Y te traigo yo creo de que... regalo el mira, manual, la agenda de ángeles, el último agenda, la agenda pues, del 2014. Porque Lucy, sépanse que además de autora, tenemos la agenda que lo vamos a tener así exactamente, ya lo vi en esta cámara. Cada año. Así que entonces cada año lo voy a poner así para que se alcance a ver mejor. Gracias, René. Y de alguna manera esto es muy bueno. Infinitamente, mi querida Lucy, muchas gracias. Vamos a checar con nuestro productor para subsiguientes programas y ponernos de acuerdo. Que Dios te bendiga, todo lo mejor. Muchas gracias. Gabriel, Rafael y Uriel y toda la corte celestial esté contigo. Y que bendiga a todos. Te agradecemos mucho. Compañeros, no se vayan. Seguimos con rituales. Última sección, 12 casas, Víctor Segarra. Bye.